Como os estaba explicando, Vladimir Putin en principio se prepara, ¿no?, para presidir lo que podría convertirse en el momento más humillante de toda su carrera política. No será humillante porque algo haya salido catastróficamente mal, sino por lo que estará, pues, de forma completamente evidente, ¿no?, casi provocadora, ¿no?, ausente. No habrá tanques, ni lanzadores de misiles, ni columnas blindadas, ni misiles balísticos intercontinentales desfilando por la Plaza Roja. No lo va a haber. Bueno, vamos a entender el porqué. No va a haber cadetes militares ni dignatarios de grandes potencias a su lado. Y contrastamos con el 2025, donde encontramos, pues, desde Lula da Silva a Robert Fico. No lo va a haber, ¿no? Solo un pequeño grupo de soldados marchando en silencio. El día de la victoria. Algunos aviones sobrevolando por el cielo y un líder que ha pasado 2 décadas construyendo su imagen como el hombre más fuerte y más peligroso del mundo, Vladimir Putin, ¿no? Bueno, otro fracasado más. Ahora de pie, frente al mundo, sin nada tangible que mostrar. Y lo más revelador de todo, que está pidiendo ayuda. Literalmente, ha pedido ayuda para asegurarse de que incluso este desfile reducido y vaciado de contenido, pues, pudiera celebrarse sin contratiempos. Así está Rusia, a día de hoy. Y si se quiere entender qué revela realmente este día de la victoria, que en realidad es el día de la derrota sobre la guerra de Ucrania, pues hay que mirar los detalles, hay que observar los detalles. Y es lo que vamos a hacer en la intervención de esta mañana, ¿no? Porque son, pues, más devastadores de lo que muchos están dispuestos a reconocer. El Ministerio de Defensa ruso, para hacernos una idea, confirmó que el desfile del 9 de mayo, que conmemora el 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nacionalsocialista en la Segunda Guerra Mundial, pues no participarán escuelas militares, ni cuerpos de cadetes, ni columnas de armamento. La explicación oficial que nos ofrece el Kremlin es que todo se debe, entre comillas, a la situación operativa actual. Bueno, es la forma más burocrática posible de decir, ¿no?, que tu ejército está siendo consumido en Ucrania. Repito, tu ejército está siendo consumido en Ucrania. La situación operativa actual, ¿no? Como si eso lo explicara todo. Bueno, será la primera vez en casi 2 décadas y en más de 4 años de guerra abierta en Ucrania que no haya equipamiento militar rodando por la Plaza Roja el próximo 9 de mayo. Desde el 2008, durante 18 años consecutivos, los desfiles del Día de la Victoria incluyeron tanques, misiles y todo tipo de armamento pesado. Una exhibición de fuerzas, ¿no? Era el gran espectáculo político de Putin, de este comunista disfrazado de facha y ocultista, que oculta su identidad y su finalidad. Su mensaje anual a la OTAN, o a Occidente y a su propia población. Miren nuestro poder. Esto nos decía Vladimir Putin con el Día de la Victoria. Observen ustedes nuestro poder. Y desfilaban todos. Alienante. Y ahora en 2026, después de una guerra que supuestamente duraría 3 días, pues toda esa tradición se desmorona. Los tanques desaparecen del desfile, no por elección estética, sino porque ya no están disponibles. Estos son los niveles y los materiales. Aquí es donde entra el episodio más revelador de este periodo, ¿no?, que son las negociaciones. Putin, atentos, Putin mantiene una llamada con el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 29 de abril, en la que expresó su disposición a considerar una pausa temporal en los combates durante las celebraciones del 9 de mayo. Prácticamente un sketch de Gila. Vamos a pensarlo detenidamente. Putin llamando a Trump para solicitar apoyo diplomático que proteja su desfile de posibles ataques ucranianos. Y hoy se ha producido uno. El líder que invadió un país soberano
que aseguró que su, entre comillas, operación militar especial sería fulminante, nos decía, pues ahora depende de gestiones internacionales para evitar que su propio evento simbólico sea interrumpido. Su propio asesor Yuri Ushakov confirmó que se discutió un alto el fuego temporal en esta llamada. Posteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró, que no había una decisión final al respecto. Tiemblo, luego existo, porque Volodymyr Zelensky lo resumió con precisión quirúrgica. Ucrania observaría exactamente qué está pasando. Si utiliza esta pausa de pocas horas para un desfile o algo más sustancial. Se nos filtra que tenemos una hoja de ruta para abrir una mesa de negociación por la paz. Desde el Kremlin se nos firma, se nos filtra. Bueno, en otras palabras, no es una iniciativa de paz, es un escenario, un telón de fondo para un evento de relaciones públicas, el desfile. Rusia incluso anunció unilateralmente un alto el fuego entre el 8 y el 9 de mayo, advirtiendo de respuestas si Ucrania violaba el alto el fuego. Y lo ha violado. Un alto el fuego acompañado de amenazas. Pues no es diplomacia. Es una advertencia encubierta. Entre comillas. No toquen mi desfile o responderemos. Pero incluso esas amenazas suenan vacías, vacuas. Porque si Rusia tuviera realmente la capacidad de golpear Kiev con total libertad, el curso de esta guerra habría sido pues bastante diferente. Zelensky fue directo al señalar que Rusia parece depender de la buena voluntad de Ucrania para garantizar la seguridad de su propio evento nacional. Un país invasor necesitado del permiso tácito del país invadido para celebrar su victoria histórica. Eso no es poder, es el estigma del desgaste. El costo humano y económico en 4 años de guerras es pues demencial para los rusos, ¿no? Porque mientras tanto el portavoz del Kremlin intentó justificar la ausencia de armamento argumentando que Ucrania había lanzado, entre comillas, ataques terroristas a gran escala. Bueno. La narrativa oficial es transparente. Ucrania es el agresor. Sin embargo, los datos cuentan una historia radicalmente distinta. Vamos a entrar en detalle. Desde el 2022, las fuerzas rusas han sufrido cerca de 1,2 millones de bajas, según estimaciones de The Economist publicadas en febrero del 2026. Una de las cifras más elevadas de cualquier conflicto de la historia moderna. El Wall Street Journal baraja cifras similares, en torno a unos 300.000 soldados rusos muertos. La inteligencia militar neerlandesa ha llegado a estimaciones aún más altas, sugiriendo pérdidas totales de hasta 2 millones, incluyendo cientos de miles de fallecidos. 500.000 de muertos en el campo de batalla es el impacto generacional que no se recuperará en décadas. En el frente económico, el panorama es igualmente sombrío. El crecimiento del PIB ruso se desaceleró un 0,6% en 2025. Es decir, vamos a ofrecer una lectura objetiva y equilibrada a partir de datos. Porque aquí tenemos 2 frentes y cada uno con una interpretación. Y vamos a ver quién tiene la razón, ¿no? Entonces, con los datos sobre la mesa, el PIB ruso se desacelera un 0,6% en 2025 y según el FMI, que estima que en 2026 seguirá siendo marginal, en torno a un 0,8%, con acceso muy limitado a inversión extranjera y excluida de los mercados internacionales de deuda. Moscú ha podido financiar la guerra mediante endeudamiento interno y subidas de impuestos o criptoactivos. El resultado es devastador para la población civil. El siglo XIX. Por no tienen internet. Tipos de interés de 2 dígitos, presión laboral extrema por el reclutamiento masivo y precios de los alimentos fuera de control. Tiempo de rojos, hambre y piojos. La gobernadora del Banco Central de Rusia, atentos, este es un dato muy importante, Elvira
Nabiulina advirtió públicamente de algo sin precedentes. El país está enfrentando, atentos, una escasez de mano de obra de magnitud histórica. Se están quedando sin hombres. Entre comillas, nunca antes en la historia moderna de Rusia habíamos visto algo así, declaró. Las fábricas que deberían estar produciendo equipamiento militar no tienen suficientes trabajadores. Están dejando Rusia como un solar. La economía que debería sostener la guerra funciona con recursos mínimos y jornadas laborales obligatorias extendidas. Nada de eso aparece en el discurso oficial del Kremlin, pero sí aparece en el desfile, o más bien en su ausencia. Es decir, no es una cuestión estética. Es que este desfile nos está mostrando el desgaste, la erosión de este conflicto por parte de la Federación Rusa, ¿no? Existen dos causas principales para que el desfile pues, esté vacío en 2026 y en 2025 a lo grande y con líderes internacionales. La primera es simple. Rusia no puede permitirse retirar equipamiento del frente. Y sin embargo, segunda filtración, nos acabamos de enterar que los rusos acaban de enviar 5.000 drones al conflicto de Medio Oriente, Irán. La guerra ha absorbido prácticamente todo, tanques, lanzadores de cohetes, vehículos blindados, que están en Ucrania, o han sido destruidos. Para hacernos una idea, hoy el ejército ruso se moviliza con motocicletas. Esta es la realidad. Estos son los números y esta es la fotografía. La industria militar funciona al límite de su capacidad, mientras otros sectores civiles reducen su producción. Cada pieza de armamento que normalmente desfilaría por la Plaza Roja es ahora imprescindible en el campo de batalla. No se pueden permitir lujos. Los números son brutales. Miles de tanques destruidos. Todas las reservas de la vieja Unión Soviética. Todas han saltado por los aires. Armerías y refinerías. Dañadas o capturados. Más de la mitad del inventario previo a la guerra ha desaparecido. De un ejército de 3 millones, 1.300.000 bajas. La mitad. Están reclutando, esto es otra filtración que hemos publicado en un artículo muy interesante que tenéis disponible aquí en nuestro perfil en Patreon, están reclutando africanos. La segunda razón es aún más incómoda para Moscú, que es la seguridad. No la pueden garantizar. Según analistas militares y fuentes abiertas, no olvidemos que también han saltado por los aires los radares de observancia cercana. El riesgo de ataques con drones ucranianos dentro del territorio ruso ha convertido incluso los preparativos del desfile en una operación de alto riesgo. Esta semana, un dron ucraniano impacta en un edificio, por así decirlo, pues el World Trade Center. ¿Correcto? Un edificio de oficinas, de lujo, etc., la zona financiera. Y ayer mismo, drones sobre Moscú. Ayer mismo. Entonces, operación de alto riesgo, el desfile. Si Ucrania golpea de este modo, no solo destruiría equipamiento, sino también la imagen política del evento. Y en Rusia, ahora mismo, según nuestras fuentes, ruido de sables. La élite rusa quiere decapitar a Vladimir Putin. Lo interpretan como blando. Hoy incluso la logística... De hecho, Vladimir Putin ahora mismo se encuentra como un Adolf Hitler encerrado en el búnker. No sale del búnker. No establece contacto ni relación con estas élites. Rudo de sables y lo quieren decapitar. Las zonas donde se almacenan y ensayan los vehículos podría convertirse en objetivos. Si Ucrania golpease allí, no solo destruiría el equipamiento, como digo, sino también la imagen política del evento. Hoy, incluso la logística de una ceremonia en el corazón de Moscú se ha vuelto estratégicamente vulnerable. Y esa vulnerabilidad tiene consecuencias operativas directas. Para proteger la capital y el desfile, Rusia se ve obligada a desplazar sistemas de defensa aérea, que son las baterías S-300, S-400, que los iraníes les reclaman, desde el frente hacia Moscú, dejando huecos adicionales en sus posiciones en Ucrania. El desfile deja de ser todo
una cuestión simbólica. Su preparación está afectando la capacidad de defensa del ejército en plena guerra. Estos son los niveles. Hay otro factor silencioso pero decisivo, que es la energía. Los ataques con drones ucranianos han golpeado gravemente la infraestructura petrolera rusa, reducida a un 17%. Se estima que más de un 40% de su capacidad de exportación de petróleo ha sido afectada, por no hablar de la flota fantasma que no puede pasar por el mar del Báltico. Es decir, algunos puertos clave han reducido drásticamente su actividad. Por ejemplo, la zona de Kaliningrado, ¿no? Estos son datos y cifras. Es decir, nosotros las valoraciones a partir de gestos. Lo que pueda vender uno y el otro, bueno, estamos en una guerra y pura propaganda, ¿no? Algunos puertos clave han sido reducidos, como digo, ¿no? Lo que ha generado las pérdidas de ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares. El petróleo no es un recurso secundario para Rusia, es la base financiera de toda la maquinaria bélica. Y suerte de Donald Trump, que ha levantado las sanciones. Suerte. Ucrania ha comprendido esto y está atacando precisamente pues, ese punto neurálgico. Refinerías, terminales de exportación, instalaciones energéticas. Todo forma parte de una campaña sistemática para erosionar la capacidad económica rusa de sostener el conflicto. Incluso se han registrado ataques exitosos a aeródromos dentro del territorio ruso, dañando aviones de combate avanzados como son los Su-57. Es decir, que Ucrania está destruyendo activos militares de alta tecnología dentro de Rusia a vista de un conflicto continental. Y desde Moscú se sigue hablando de terrorismo. No, esto es una guerra en mayúsculas. La distancia entre el discurso oficial y la realidad del campo de batalla nunca ha sido tan abismal. Rusia ha bombardeado, de acuerdo, durante 4 años edificios residenciales ucranianos, guarderías y centrales eléctricas. En ese contexto, la narrativa de terrorismo que emplea Moscú no solo es deshonesta, es directamente obscena. Y este comentario los traigo de Información China. Para calibrar la magnitud del colapso conviene pues, comparar con lo sucedido en el día de la victoria del 2025. Porque el contraste es brutal. Estamos hablando de un año de distancia. El desfile del año pasado fue el más grande desde el inicio de la guerra de Ucrania, con unos 11.500 soldados, más de 180 vehículos militares, tanques blindados, artillería, utilizados en el frente. Se permiten el lujo de enviarlos a Moscú y desfilar. E incluso misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear, como son los JAS. Entre los invitados de honor se encontraban pues, Xi Jinping, Lula da Silva y el primer ministro eslovaco Robert Fico, la plana mayor de los BRICS, etc., ¿no? Eso fue hace apenas un año, 12 meses. La caída a los infiernos. Rusia pasó de exhibir poder militar masivo a recibir líderes globales, garantizar su seguridad, a no tener prácticamente ningún vehículo militar que mostrar. Ni los cadetes pueden desfilar por seguridad. No es un declive gradual, es una caída en picado a los infiernos. Y lo que empujó a Rusia hasta ese punto, pues es una guerra que lleva, pues ya más de 4 años excediendo con creces las previsiones de su propia narrativa oficial. ¿Qué queda para el 9 de mayo del 2026? Pues probablemente algún que otro avión realizando maniobras aéreas, la cabra de la legión, soldados marchando, sin equipamiento detrás de ellos y pantallas gigantes proyectando imágenes del frente de Ucrania para sostener la ficción de que la operación militar especial pues avanza hacia la victoria. Pues no es cierto. Pero no habrá armamento en escena. Ese es el resumen del día de la victoria del 2026. Una celebración vacía de contenido real. La guerra del desgaste, lo que Rusia ha ganado y lo que está perdiendo. Cuando se analiza lo que Rusia ha perdido en el frente a lo que ha ganado territorialmente, la narrativa oficial se desmorona por completo. E insisto, que somos imparciales. ¿Correcto? Que somos imparciales. Es decir, en función de datos ofrecemos una lectura. Nada más. ¿Correcto? No es la historia de una potencia avanzada hacia la victoria. Es la de un país desgastándose durante 4 años a cambio de ganancias mínimas, lentas y extraordinariamente costosas en vidas y recursos.
En ciertos periodos recientes, el avance territorial ruso ha sido de apenas unos pocos kilómetros cuadrados al mes. En algunos incluso hubo pérdidas netas. Después de 4 años de guerra, cientos de miles de muertos y más de 1 billón de rublos gastados. El ritmo de avance ha sido calificado por analistas como uno de los más lentos en la historia moderna de conflictos a gran escala. Rusia es el atacante, se supone. Tiene superioridad numérica, a priori, y una industria militar en producción continua. Se supone también, ¿no? Pero sigue perdiendo personal a un ritmo mucho mayor que el de Ucrania, que lo ha perdido todo y no tiene nada que perder. Eso no es una victoria. Eso no es una victoria. Es una estafa piramidal llamada el desgaste estructural y el saqueo de las arcas públicas europeas y norteamericanas para que los 4 mafiosos que han activado este proceso, que sirve para velar los daños colaterales de las vacunas, bueno, pues puedan llevarse el oro para Moscú, nada más. Es decir, que a Putin le importa poco nada a su propio pueblo, como a Trump, Milei, Sánchez o cualquiera de estos. Para compensar las pérdidas materiales, Moscú ha reactivado fábricas de la era soviética, reparando armamento obsoleto y operando en turnos de 24 horas. Pero incluso así no alcanza. La industria militar no está construyendo una ventaja estratégica. Esta intervención de sobrevivir al ritmo de las pérdidas es bastante demencial porque desgaste y erosiona, ¿no?, la psicología de las masas, el ánimo de la tropa. Ningún analista militar serio en el mundo está describiendo esto como una victoria rusa. Esto no es una victoria rusa, todo lo contrario. Es decir, sus corporaciones pues no tienen acceso a Internet. Una encuesta realizada en Rusia en febrero del 2026, por no hablar del clima de psicosis, ¿no?, entre ellos. Como digo, una encuesta realizada en Rusia en febrero del 2026 arroja un dato que es muy revelador. El 53% de los ciudadanos apoya iniciar negociaciones de paz, mientras que el 38% quiere continuar la guerra. Es decir, la mayoría de la población rusa ya prefiere negociar antes que seguir combatiendo. Se las ven venir. Este dato es crucial porque sugiere que la base social que sostiene la guerra está empezando a fracturarse. En las últimas semanas el descontento ha crecido alimentando por los cortes de Internet, la inflación galopante y problemas económicos estructurales. Vamos, los están matando de hambre. Tiempos de rojos, hambre y piojos. No son hechos aislados. Forman un patrón coherente. La escasez de trabajadores, subida de precios, mayoría social inclinada hacia la paz y un desfile vaciado de poder militar. No es el desfile de la victoria, es el desfile de la derrota. Todo apunta a una presión interna creciente sobre Kremlin, insisto, rudo de sables. Putin no está sobre el terreno firme. Está sobre una estructura que empieza a grietarse mientras el discurso oficial trata de mantener la ilusión del control. El frente tecnológico militar tampoco se detiene. El desarrollo por parte de Ucrania de nuevos sistemas de misiles balísticos de largo alcance junto con drones capaces de alcanzar objetivos a 1.500 kilómetros dentro del territorio ruso está alterando el equilibrio estratégico de forma duradera. Esta guerra que es asimétrica, ¿no? David contra Goliat. Pues David está tumbando a Goliat. Ya se han producido ataques exitosos contra infraestructuras profundas en Rusia, incluso en Siberia, demostrando que la vulnerabilidad no es teórica ni propagandística, sino real y verificable. Punto. Por mucho que les moleste a los recogeaceitunas que votan al Partido Comunista de España, Vox. Incluso la mera posibilidad de ataques durante el 9 de mayo ha sido suficiente para preocuparse gravemente en el Kremlin. Y hoy se ha producido un ataque, lo que implica, como ya se señaló, resignar defensas desde el frente hacia Moscú, debilitando aún más sus líneas de combate en Ucrania. En la práctica, Ucrania no necesita atacar el desfile, solo necesita que Rusia tema que pueda hacerlo. Ese temor ya está afectando la capacidad militar rusa sobre el terreno y Zelensky amenaza. Mientras tanto, Putin intenta construir una narrativa de control, presentándose como la parte razonable que busca treguas temporales mientras acusa a Ucrania de rechazar la paz o de terrorismo, pero ese guión ya no funciona como antes, es la parte invasora. El margen de credibilidad internacional se reduce.
Las negociaciones llevan meses estancadas y la atención diplomática de Estados Unidos se ha desplazado hacia otros conflictos, reduciendo aún más el espacio que Rusia esperaba aprovechar. El veredicto es bien visible. La Plaza Roja va a estar vacía. En ese contexto, el Día de la Victoria del 2026 no es solo un evento simbólico, es una confesión bien visible. La distancia entre el relato oficial del Kremlin y la realidad del campo de batalla se han vuelto demasiado grandes. ¿De acuerdo? En este contexto, como digo, vamos a repetir. En el Día de la Victoria del 2026 no es solo un evento simbólico, es una confesión visible. La distancia entre el relato oficial de Kremlin y la realidad misma del campo de batalla se ha vuelto demasiado grande para ocultarla con propaganda o con discursos. Cuando tu principal celebración nacional, la piedra angular de tu identidad política, no puede mostrar ni un solo tanque, el mensaje ya está enviando al mundo es, bueno, no hacen falta palabras. Los recursos están en Ucrania. Los soldados están en Ucrania. Y el coste también está en Ucrania. Y el resultado, 4 años después, es una guerra de desgastes sin final a la vista. Digamos, una ciénaga laberíntica, ¿no? De hecho, se producen combates para avanzar 25 metros. Es decir, bastante delirante la cuestión. Bueno, Ucrania, por su parte, sigue pues adaptándose, mejorando su defensa aérea, ampliando su capacidad de ataques con drones y consolidando su resistencia militar frente a su enemigo con superioridad numérica, pero cada vez más erosionado por dentro. Además están utilizando la otra guerra, ¿no? La de los drones, las de los robots, las de los perros de Boston Dynamics, etc. Se han sabido adaptar. Mientras Rusia intenta proteger una ceremonia, Ucrania sigue construyendo capacidad para el futuro del conflicto. El 9 de mayo, cuando la Plaza Roja muestre su calzada pues bien vacía de blindados, lo importante no será lo que diga Putin en el discurso, sino lo que brilla por su ausencia. Porque ese vacío no es simple ausencia, pues es el veredicto de una derrota. Este análisis lo hemos realizado pues a partir de fuentes abiertas, estimaciones de The Economist, Wall Street Journal, inteligencia militar neerlandesa y declaraciones oficiales publicadas pues hasta mayo del 2026. Desde la sede del Movimiento Victoria os agradezco muchísimo la paciencia, la interacción. Recordad que hacemos copia de seguridad. Voy a confirmar que tenemos el chat aquí operativo, perfecto. Hablamos de bombas nucleares, Putin no caerá. Bueno, teoría ficción elevada al cubo. Yo creo que es muy importante, si me permiten el consejo, ¿no? En el momento de interpretar, pues basarse en los datos, nada más. Esto no es una cuestión personal, lo digo porque normalmente los analfabetos, los ignorantes, los amargados, los resentidos, los politizados y adoctrinados interpretan que aquí estamos defendiendo un bando o el otro. No, para nada. Estamos haciendo una valoración objetiva. La guerra es el fracaso de la razón. Esto es vuestro mundo. Vosotros que sois primates por civilizar. Esto es vuestro mundo. Nosotros como cristianos os ofrecemos los datos que ilustran vuestro mundo, para que os miréis en el espejo y veáis lo fracasados que sois. Que os vais a la guerra y no tenéis ni carburante, ni tanques, ni materias primas, ni nada. Esto es lo que está haciendo un comunista llamado Donald Trump. Es decir, tiempo de rojos, hambre y piojos. ¿Queréis saber mi opinión personal? Mira, os voy a decir. En los próximos 8 años, 6.000 millones de seres humanos se van a enfrentar a la mayor hambruna de la historia de la humanidad. En la próxima intervención os voy a sacar las cartas de lo que sé. Voy a empezar por la embarcación fantasma.
¿no? ¿Cómo se llama? El barco de las Canarias, el de la plaga bíblica. Os voy a levantar las cartas, queridos socialistas y judíos. Claro, nobleza obliga, y no están preparados, ¿no? Ellos de una forma un tanto, no sé, improvisada, agónica. ¿Cómo está hoy Tel Aviv? Convertida en escombros. La comunista Donald Trump, por supuesto que es comunista. Ese es el primer presidente judío de la historia de Norteamérica, se declara, ¿no? Es decir, un comunista, claro que sí. Está fusilando a cargas tributarias a su propio pueblo. De hecho, Donald Trump está destruyendo Estados Unidos desde dentro. Claro. ¿De acuerdo? El mundo hoy es alienante. Es comunismo, es francmasonería y es judaísmo. Punto. Entonces, que ellos, digamos, unos interpretan el papel de policía bueno, el otro es de policía malo. Bueno, si tú sabes de qué va el negocio del cine, sabes perfectamente que Superman no vuela. ¿Qué pasa? Que los botontos y los telecreyentes creen que Superman vuela. Hay gente que cree, no sé, que don Santiago Abascal es un patriota, que Pablo Iglesias uno es un vendeobreros y el otro es un vendepatrias. O sea, son todos iguales. Entonces cometemos el pecado de llamarlos comunistas cuando de toda la vida la cristiandad los define, yo creo que de una forma bastante precisa, a partir del término la maldad, lo maligno. Son malas personas, es el contubernio de la maldad. Es la maldad gobernando el mundo, el reinado del anticristo. La verdad es sustituida por la mentira, el amor es sustituida por el interés y la paz es sustituida por la guerra. Esto es vuestro mundo, nada más. Lo digo porque a mí, hostias, como que me duele, ¿no? El hecho de que, claro, te culpabilizan, ¿no? Porque los botontos, los telecreyentes, los adoctrinados, las víctimas de este sistema, de pronto cuando perciben la realidad y la verdad, culpabilizan a la persona que les transmite el mensaje, como si la culpa fuera mía. Hijo, ¿yo qué culpa? Es decir, nuestra posición ha sido neutral en todo momento. Es Sánchez Castejón quien está enviando soldados al frente, no nosotros. Aquí en esta mesa predicamos la paz y desautorizamos la narrativa de ambos mundos, sean rojos o azules. Las distinciones entre Estados Unidos y la vieja Unión Soviética son estéticas. Unos visten de rojo, otros de azul. Es un mundo bipolar, por lo tanto esquizofrénico. Entonces, pero el campo de concentración es el mismo. El exterminio por igual. Entonces, Donald Trump es un comunista, pero en mayúsculas. El Estado es Dios. Es un fracasado que arruina la empresa de su padre, se refugia en el Estado y a partir de aquí, oigan, está matando de hambre a los propios norteamericanos. Pero si hoy por encuestas ningún norteamericano quería atacar Irán, ni la cúpula militar de su ejército, y sin embargo lo ha hecho. ¿Qué es lo que ha logrado Donald Trump? Os voy a lanzar una predicción. Se puede pasar 30 años. Como se pasaron, ¿cuánto? 23 años con Afganistán. Con Irán, el principio del fin. Entonces yo en esta mesa hace 2 años afirmé, observen ustedes, estos dos grandes gigantes francmasones y judíos, que son Estados Unidos y la Unión Soviética, este mundo bipolar, han situado la mirada al pasado. Donald Trump, ¿qué nos dice? American Great Again. ¿Qué nos dice Vladimir Putin? Tenemos que restaurar la vieja Unión Soviética. Correcto. El pasado está, no da de comer. Lo que da de comer es el futuro. De los grandes objetos geopolíticos del mundo, ¿quiénes estamos en una posición aventajada? Europeos y chinos. ¿Por qué? Porque hemos situado la mirada al futuro. Correcto. Entonces, los europeos hoy, nuestra economía, a pesar de COVID, confinamientos, la guerra de Ucrania y el sablazo que nos han metido, está en mejores posiciones que la economía norteamericana. Entonces, ¿por qué ellos se arruinan? Observen los gestos. Norteamérica, ¿no? El mayor productor de petróleo del mundo. Al asalto. Operación Caracas. Se apropian de la segunda reserva de crudo más importante del mundo. Es decir, que nadan en la abundancia de petróleo. Resultado.
El precio del galón de petróleo en las gasolineras norteamericanas está en 4,95. El precio más elevado de su historia. ¿Cómo es eso posible? Si nadan en la abundancia. Si algo tienen los norteamericanos es petróleo. ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque en el despacho Oval, en la Casa Blanca, se siente un comunista que está fusilando a cargas tributarias a su propio pueblo. Eso es socialismo. Esto es la España del sanchismo, que pues los pocos trabajadores que tenemos, que son 17 millones de nóminas privadas, tienen que pagar al Estado pues un 53,6% de su nómina. Esto es socialismo. El Estado es Dios. Estalinismo. Y cargas tributarias. O sea, ¿qué sentido tiene que la nación del mundo que más petróleo tiene, hoy sus ciudadanos no puedan repostar? No puedan repostar el automóvil. Tiempo de rojos, hambre y piojos, nada más. Entonces Donald Trump es la figura del falso patriota. Y así como un Pablo Iglesias es un vendeobreros, pues un Abascal es un vendepatrias. Pero son todos comunistas, hijos. El casoplón es el mismo. La escolta también. Bueno, de hecho, Abascal creo que son 6 o 7 casoplones. Entonces, observen los gestos. Entonces, y no criminalicen a aquellos que dicen la verdad. No criminalicen. Es decir, yo en esta mesa soy un cristiano, predico con la paz y para mí lo importante en esta vida es la espiritualidad y la poética. Las artes y las ciencias, el conocimiento, la sabiduría. Entonces, esto es vuestro mundo. Yo intento hacer una lectura lo más objetiva y equilibrada de este mundo a partir de los datos que nos ofrecen unos y los otros. Y los datos son los que hoy, son los que son. A mí me apena por el pueblo ruso que tenga que estar pasando el hambre que están pasando. La inflación como la tienen. Hace 5 años un ruso en Moscú podía entrar en un McDonald's, se podía comprar un iPhone, de pronto el que ganaba plata se compraba un Mercedes, todo esto ha desaparecido en 5 años. Entonces, Vladimir Putin, vamos a entendernos, es que se presenta en el foro de Davos. ¿Quién gestiona el foro de Davos? El yerno del clan financiero Rothschild, ¿no? El señor Klaus Schwab. Y en el despacho de Klaus Schwab, un busto de Lenin, un comunista. Entonces el foro de Davos es el cónclave de la internacional. ¿Y quién se ha presentado allí? Todos. Macron, Trump, todos. Y el propio Putin. Putin le da la mano a Klaus Schwab y afirma en el cónclave de Davos que está predispuesto a conducir a su pueblo a la cuarta revolución digital. ¿Qué es lo que ha hecho Vladimir Putin durante 23 años? Llevárselo crudo. Como hace el señor Iglesias o el señor Abascal, presuntamente. Como hace Javier Milei, que te está vendiendo la alerta antifascista, ¿no? Pero a la inversa. Unos ejercen de policía bueno, otros de policía malo, pero son todos igual de malignos. Nada más. Es decir, hoy en España, por ejemplo, tú votes a quien votes, vas a votar las mismas políticas. Es que tú te lees el programa. He tenido la desgracia de tener que leerme los programas electorales. Por ejemplo, los de Bildu son tan abortistas como los de Vox. De hecho, Bildu se sienta en el Parlamento Español gracias a la abstención del Partido Popular y Vox. ¿A quién pretenden engañar? Entonces, nosotros somos cristianos y ante la finalidad de los tiempos ni nos vamos a mentir a nosotros mismos ni a vosotros, porque estas mentiras, esta estafa piramidal que es vuestro sistema, a lo que conduce es a la locura colectiva. Y esa locura, ¿dónde acaba? En una trinchera. ¿Qué te decía Pablo Iglesias? Cavar trincheras. ¿Qué es lo que hacemos con los muertos? Pues un agujero en el suelo, ¿verdad? O sea, abiertamente te están enviando a la muerte. ¿Por qué? Porque te estás robando. ¿Qué es lo que hace el ladrón que entra en tu casa a robarte? Hombre, si te pilla allí en medio, pues te elimina. Va a intentar eliminarte. Y esto es lo que están haciendo con nosotros, presuntamente. Estos son las tesis malthusianas. Esto es el tabaquismo, el alcoholismo, las drogas, las fiebres del opio, el fentanillo. Estos son las vacunas y las pandemias. Estos son las epidemias. Estos son las falsas banderas. Esto es todo. Todo vuestro mundo es esto. Una estafa piramidal diseñada para que, por ejemplo, Estados Unidos, toda la riqueza norteamericana está en manos del 2% de la población. Son todos judíos. ¿Quién financió a Adolf Hitler?
Un financiero judío. ¿Dónde crece Adolf Hitler? En un barrio judío. ¿Quién era su vecino? Un judío. Su pareja sentimental, Eva Braun, judía. Entonces, hay que despertar del sueño de la razón, que engendra monstruos, y esos monstruos somos nosotros. Es decir, una población que no tan solo es que forma parte de esto, es que con su voto, con su diezmo, son cómplices, somos cómplices de esto. ¿Cómo podemos estar manteniendo a la Epstein Class? ¿Qué es lo que son? ¿Qué tres palabras nos sirven para describir a la figura de Adolf Hitler? Adicto. Era un drogadicto de manual. ¿No? Adicto. Pedófilo. Abusó de dos de sus sobrinas. Que por cierto se suicidan. Con 16 años. Para hacerse una idea del personaje. Y ocultista. La sociedad de Thule. Como ocultista es Vladimir Putin. Bueno, pues estas tres palabras distinguen pues a la élite del mundo. De Jacob Frank, los iluminados de Baviera, la francmasonería, y de la peste negra pasamos al luteranismo, calvinismo, Max Weber y el gran capital. Entonces el mundo, ellos observan el mundo como un único cuerpo, un golem. Entonces, para poder controlar este mundo, lo que hacen es dividirlo, como dividen la mente de un ser humano para enloquecerlo. Cuando un facultado en psicología diagnostica un trastornado mental, puede utilizar la expresión bipolar. Pues nuestro mundo es bipolar. Es decir, de locos. Entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo hay algo que a mí me preocupa muchísimo, que es que tenemos a estos salvajes, a estos primates por civilizar, a esta tribu nómada, que se están matando entre ellos por el grano de trigo de Ucrania. Zelensky acaba de aplicar sanciones a Israel, a Netanyahu, por esta cuestión. ¿Esto qué significa? ¿Por qué les preocupa tanto la semilla del cereal? Porque nos van a matar de hambre. ¿Comprenden? Entonces, tenemos a Sánchez Castejón hoy, que forma parte de la Internacional y que también se presenta en el foro de Davos, y que también confina y que también experimenta genéticamente como Vladimir Putin. Señores, pero si inocularon la última vacuna y activaron el proceso de Ucrania, ¿ustedes realmente creen que a Vladimir Putin le importa poco o nada la zona rusófona? Se ha pasado 23 años robando a su propio pueblo. ¿De dónde surge Vladimir Putin? Del vientre de la KGB. Criptojudío. Bien, según la partida de nacimiento de sus abuelos, como Adolf Hitler. La partida de nacimiento de los abuelos de Adolf Hitler, judíos nacidos en la ciudad de Ols. Pues con Putin lo mismo. Estamos ante un criptojudío, ocultista y socialista, que interpreta el papel de policía malo. Se presenta en una iglesia ortodoxa, como hace Donald Trump, que se pone a contar billetes en una iglesia católica. Pero por sus gestos los conoceréis, hijos. Vladimir Putin, durante 23 años, por ejemplo, se ha comprado pues unas 23 mansiones, y en estas mansiones hace instalar burdeles. De hecho, han prostituido a prácticamente a todas las mujeres de la Unión Soviética para financiar su campaña electoral a través de un par de mafiosos que son judíos los dos. Esto es Vladimir Putin. ¿Quién apoyaba al señor Abascal? Pues el líder histórico del Partido Comunista de España, es decir, Julio Anguita, un judío safardita. ¿Quién ha desarrollado las vacunas de Pfizer? Pues un judío safardita, el señor Alberto Bourla. Y cuando os explique lo que hay detrás del barco fantasma de las Canarias, vais a alucinar en colores. Y esto hay que pararlo, pero... porque como han atacado a la humanidad y no ha habido una respuesta, pues la gran Satán, como dicen los iraníes, se crece. En la próxima intervención os voy a explicar qué hay detrás del barco fantasma de las Canarias. Os voy a volar la cabeza. E insisto, que esto no es una cuestión personal. Esta es la realidad misma. Los cristianos pisamos con los pies sobre el suelo.
La cruz del Cristo son las coordenadas del espacio y el tiempo. Para mí no es una cuestión personal, a mí me apena y mucho todo lo que está pasando. De que existan personas que para poder sobrevivir tengan que hacer esto. O sea, a mí, por ejemplo, ahora mismo la comunidad judía internacional, pues siento pena y lástima por ellos y rezo, porque las consecuencias a largo plazo van a ser evidentes, porque tarde o temprano los pueblos despiertan, como están despertando hoy los norteamericanos. Basta escuchar a Tucker Carlson, hijos, porque se dan cuenta de que detrás del escenario, detrás del telón, hay una serie de personajes que mueven los hilos y resulta que son todos iguales. Nada más. Adolf Hitler fue financiado por un financiero judío, firma un acuerdo con el sionismo, por no hablar de sus pactos con la Unión Soviética de Joseph Stalin, y cuando está todo preparado, pues apretan el botón. Pregunto, si el Cabal te ha declarado la guerra, es decir, Judea, titular del New York Times, Judea declara la guerra a Alemania. Pregunto, ¿por qué Adolf Hitler lo atacó todo menos Ginebra? Atacó Polonia, Checoslovaquia, Bélgica, Francia, Holanda, Finlandia, Reino Unido, hasta Egipto. Acabó delirando en Egipto buscando petróleo. Rumanía, Ucrania. Para acabar enviando a su ejército con uniforme de verano a Leningrado. Porque tenemos el enemigo al fondo de la ciudadela. Entonces, ellos te dicen lo que tú quieres oír. España del 2008. Quiebra técnica del Estado español. Somos intervenidos. Y de pronto la población sale a la plaza el 15M. ¿Qué es lo que hacen ellos? Una vez han generado el caos, te venden el orden. Aparece un Pablo Iglesias. Voy a acabar con los privilegios de la casta. Y ahí está. ¿Cuál era el lema de campaña de Javier Milei? Javier Milei. Voy a acabar con los privilegios de la casta. Entonces toda la humanidad ahora mismo está siendo pues sometida, explotada, aterrorizada y sacrificada por el sectarismo mesiánico de la francmasonería y en la letanía de lo profundo, la reconstrucción del tercer templo de Salomón y la llegada de un Mesías. Este es el proyecto de la élite del mundo. Pues bien, se da la circunstancia que el tercer templo de Salomón pues es un burdel llamado Jeffrey Epstein y que el Mesías pues no es más que un mafioso de cuarta y decadente como es Donald Trump. Y son todos comunistas, llámese comunistas a partir de la fuerza de las armas, llámese socialistas a partir de la fuerza de la política, llámese marxistas a partir de la fuerza de la cultura o llámese liberticidas a partir de la fuerza de la economía. Es el mal que gobierna el mundo. Entonces yo soy cristiano. Me ciño a la definición de las palabras que responden a la realidad misma. Os acabo de leer la crónica de hoy, basada en datos. No es una cuestión personal, yo no tengo nada en contra de los rusos, de los ucranianos, les pido la paz a todos. De hecho, rezo por la comunidad judía internacional, porque desde mi punto de vista están acabados. Tiempo de rojos, hambre y piojos, y como decía Margaret Thatcher, si les ofreces la oportunidad de gestionar el desierto del Sáhara, en 5 años... el desierto del Sáhara va a quedar vacía de arena, ¿no? Pues esto es a lo que estamos asistiendo. Entonces, ¿qué es lo que vendrá? Miren, para que venga una guerra mundial, que no me preocupa ni me inquieta, necesitamos, pues, logística, organización, comunicación, pueblos, causas, la figura de un enemigo. No lo tenemos. ¿Qué es lo que vendrá? Ellos hormonarán conflictos, como han hormonado el conflicto de Irán, que con el cierre de Estrecho de Hormuz nos han arruinado a todos. ¿Qué vendrá después? Desde mi punto de vista, yo creo que tenemos el cinturón de las islas del Pacífico, ¿no? Entonces, está todo el escenario de la geopolítica del mundo en un territorio bastante estético, bastante vacuo. Si es que, vamos a entendernos, si es que Volodymyr Zelensky gobierna a Ucrania gracias al apoyo de Vladimir Putin. ¿De qué estamos hablando? Entonces ellos se reparten el botín, claro. Volodymyr Zelensky, antes del inicio de la guerra, también estaba en un juzgado por un ejercicio de malversación de 270 y pico millones.
Entonces, nada más. Entonces, el que quiera ser cómplice de todo esto, pues adelante con tu conciencia. Yo no lo voy a ser. Lo siento mucho. Porque no tenemos materiales, ni recursos, ni tiempo de vida como para financiar este espectáculo. El planeta hoy es un campo de concentración y los seres humanos somos todos prisioneros y esclavos. Se nos lava el cerebro, pero desde una escuela a un televisor. Y el resultado, pues, es la criatura de la modernidad, un resentido, un amargado, que aparece en un chat para insultarte y acusarte cuando resulta... A mí me han estado llamando fascista toda la vida cuando resulta que soy el único en este país que he decapitado a don Francisco Franco. Pero vamos, apellido judío y políticas sociales. Entonces, el que se quiera creer la película, pero el que sabe de cine, sabe que Superman no vuela, que es un efecto especial. Entonces, Vladimir Putin, ¿qué está haciendo Vladimir Putin? Los confina, experimenta genéticamente con ellos, ahora los arruina y está eliminando las pruebas de sus delitos, que son 1,5 millones de rusos que han perdido la vida en una guerra sin fin y sin fondo. Pero si los rusos en 3 semanas pueden ocupar Ucrania y hacerse el control con Odessa y con todo, ¿de qué estamos hablando? Una estafa piramidal. Encima justifican para vaciar las arcas públicas. Ahora te aparece Ursula von der Leyen, que por cierto reza en el Muro de los Lamentos también, 87 vacunas para cada europeo. Entonces, todo es un ejercicio de fariseísmo. Es una mentira. ¿Por qué? Porque las mentiras remiten a un mundo que es imaginario. ¿De acuerdo? Las mentiras remiten a un mundo que es imaginario. Como los locos. El loco cree que es Beethoven. No, bueno, no es verdad. Entonces nosotros, los cristianos, trabajamos la conciencia. Es la ciencia de la conciencia. Es lo que intentamos preservar. Coordenadas espacio-tiempo, la cruz cristiana. Norte, sur, este, oeste. Las 12, las 6, las 9, las 3. Y pisar sobre el suelo, arrodillarse ante Dios. Punto. Rezar, pensar. Ya te he resumido el cristianismo. Entonces aquellos que piensan que somos pocos, acabamos crucificados. ¿Por qué? Por los locos. Porque el loco interpreta que todo el mundo está en su contra, que todo el mundo es loco. No, yo soy Beethoven. Claro, por supuesto. A mí me ha elegido Dios. Sí. Y Jesús de Nazaret con 4 palabras les desmonta el cuento, que es lo que yo estoy haciendo en esta mesa. Estoy intentando desmontar el cuento de la maldad. Es decir, de la comunidad judía internacional, que desde mi punto de vista ahora mismo son la maldad sobre la tierra. Pero no lo digo con acritud o con un sentido peyorativo. No. Es que están enfermos, necesitan ayuda. Los judíos necesitan ayuda. Es gente enferma. O sea, lo estamos viendo en la Franja de Gaza, señores. O sea, tenemos a los soldados de la AfD llorando que se están rompiendo porque violaban a mujeres y masacraban a niños. Por deporte y por diversión. ¿Quiénes han planteado conceptos como campo de concentración, ciclón B o exterminio? Ellos. ¿De dónde surge todo esto? De una mente bastante retorcida, podrida, laberíntica y enfermiza. Es el resultado de una vida tóxica, poco integrada con la naturaleza, de no participar, de no integrarse. Bueno, y luego encima se quejan, bueno, que se quejen lo que quieran, pero hemos llegado a un extremo en donde ahora mismo sobre la mesa tenemos 400 millones de seres humanos diagnosticados de COVID permanente y nosotros, los cristianos, nos plantamos. Es más, desde esta mesa hacemos un llamamiento a toda la comunidad internacional a no pagar el diezmo. No podemos seguir alimentando el reinado del anticristo que está conllevando hambre, miseria, enfermedad y guerra. Si los judíos quieren la tercera guerra mundial, que envíen a sus hijos y lo paguen ellos. Punto. Para resumir. Y esto no es una cuestión de antisemitismo. No. Con datos sobre la mesa, este proceso, este guión, esta dirección, esta producción, este negocio es el vuestro, ¿no? Pues lo vais a pagar vosotros. Nosotros los cristianos nos plantamos. Este es el llamamiento del segundo Cristo, a toda la comunidad cristiana, a todo aquel que de verdad se mueve y se conmueva por pasión ante la vida. No pagar. Desobediencia civil. Y tenemos la libertad y el derecho de denunciar al órgano agresor, que son ellos. Somos todos, ahora mismo toda la humanidad es víctima de la comunidad judía internacional y de esta gran tribulación
Encima poco original porque han tenido que robarle al cristianismo el plan y la hoja de ruta. Desde la sede del Movimiento Victoria, ¿os parece bien? Ahí Noam, Salom, Ramón Carriedo, Pedro J, Línea Romero. Puedes hablar conmigo, ¿eh? No mordemos los cristianos, ¿no? Ayom, tú eres judía, ¿no? Envíame una petición y habla conmigo. Porque al último Cristo lo enviasteis a la cruz, que es lo que vais a hacer conmigo. Por deciros la verdad, claramente en los ojos, que es que estáis delirando. Entonces, ellos están situados en un mundo de locura, ¿no? Basta leer los archivos Epstein. Basta leerlo. ¿De acuerdo? Nada más. Pedro J, Ramón Carriedo, Lina Romero Onio, Bogdan Kowalski. Tengo un muy buen amigo con este nombre, de Rumanía, arquitecto. Manfred, aprovecho para saludar. Bogdan, un saludo. Manfactor, Abraham Sevilla, Viajes Mercury. Vamos a aprovechar para hacer propaganda. ¿Estáis pensando en una escapada de fin de semana? Viajes Mercury. ¿Se creen el pueblo elegido por Dios? Bueno, que crean lo que quieran, hijos, pero la cuestión es que hoy tenemos delitos gravísimos sobre la mesa, consumados. Y nuestra obligación es denunciarlo, nada más. Entonces, que no lo hagan. Yo no conozco ningún movimiento, proceso cristiano que de pronto quiera experimentar genéticamente con la población mundial. Esto surge de su imaginación, ¿no? Pues tienen que rendir cuentas, nada más. Porque han profanado la ley de Dios, de la naturaleza y nuestros espacios jurídicos. Y lo que no puede ser que nosotros, que somos víctimas, encima tengamos que ser perseguidos como si fuéramos delincuentes. Aquí los genocidas son Javier Milei, Donald Trump, Vladimir Putin. Entonces, la élite judía del mundo debe ser interceptada, neutralizada y juzgada como celebramos los juicios de Nuremberg para juzgar a un judío llamado Adolf Hitler y a la camarilla. Igual, nada más. Estamos ante el mismo escenario. Nada más. Entonces, ellos lo han intentado y han fracasado. Y el resultado es que ahora mismo estamos todos sin oficio, sin beneficio, sin futuro. Bueno, cuando nosotros compartimos nuestras crónicas, insistimos, no podemos matar el mensajero del mensaje, por culpa del mensaje. El mensaje es vuestro mundo. Yo aquí hago una valoración objetiva y equilibrada de vuestro mundo, del cual no participo y ni he participado en toda mi vida. Esto es vuestro negocio, esto es vuestro mundo. Os matáis los unos a los otros por un trozo de pan. Pues yo prefiero repartirlo como buenos hermanos. Así que desde la sede del Movimiento Victoria os agradezco muchísimo la atención y la paciencia. Generamos copia de seguridad. Podéis participar en esta mesa de democracia cristiana, perfil en Patreon, donativo en PayPal, mvmerzaverso@gmail.com, y prestar atención a la próxima intervención porque me voy a poner el gorrito de papel de plata, el barco fantasma de las Canarias y vamos a tirar del hilo y os voy a volar la cabecita, caballeros. Así que un abrazo muy fuerte y muy buen fin de semana.